En el polvoriento pueblo de Copper Ridge, Arizona, vivía una mujer que cabalgaba con fiereza y luchaba con fiereza, ganándose una reputación que se extendió por 3 territorios. La llamaban la jinete salvaje, y en 5 años ningún hombre había logrado doblegarla ni reclamar su lealtad. Cuando el magnate ganadero Marcus Webb decidió que ya estaba harto de que ella perturbara su negocio, ofreció una recompensa que lo cambiaría todo. Lo que sucedió después demostraría que a veces los corazones más salvajes esconden las heridas más profundas. Y a veces la caricia más suave puede domar lo que la fuerza jamás pudo. Antes de volver al tema, cuéntanos desde dónde nos estás sintonizando y si esta historia te conmueve, asegúrate de estar suscrito, porque mañana tengo algo muy especial guardado para ti. El sol de la mañana proyectaba largas sombras sobre los desgastados tablones de la casa del rancho de Samuel Sam Morrison, de quien, sentado en el porche, afilaba metódicamente su cuchillo con un asentador de cuero desgastado. A sus 32 años, Sam se había forjado una reputación como un hombre capaz de domar a cualquier caballo, curar a cualquier animal herido y reparar casi cualquier cosa rota. Su rancho, aunque modesto, era conocido en todo Copper Ridge por producir los mejores caballos entrenados al oeste del río Colorado. La rutina de Sam era tan predecible como el amanecer. Café antes del amanecer, atender a los caballos, reparar lo que hiciera falta y terminar cada día con la misma tranquila satisfacción del trabajo bien hecho. Hablaba cuando era necesario, sonreía rara vez y mantenía su pasado enterrado más profundamente que el viejo pozo detrás de su granero. Los habitantes del pueblo lo respetaban, le confiaban sus animales, pero nadie conocía realmente a Samuel Morrison. Ese martes en particular comenzó como cualquier otro, hasta que el estruendo de los cascos rompió la calma matutina. Sam levantó la vista y vio una nube de polvo que se acercaba rápidamente desde el pueblo. En cuestión de segundos, el sheriff Tom Bradley se detuvo bruscamente frente a la puerta, con su caballo empapado en sudor y respirando con dificultad. «Sam», gritó Bradley sin molestarse en desmontar. «Webb por fin lo ha conseguido. Ha puesto precio al jinete salvaje». Sam dejó el cuchillo y la correa, con expresión inmutable. Todos en los 3 condados conocían a Catalina Reyes, aunque pocos la habían visto de cerca y habían vivido para contarlo con la dignidad intacta. Tenía 24 años, mitad mexicana, mitad irlandesa, y cabalgaba con una furia que hacía que hombres adultos se persignaran y rezaran por un camino seguro. Durante los últimos 5 años, había estado robando ganado, liberando caballos de dueños crueles y, en general, haciéndole la vida imposible a cualquiera que tratara mal a los animales o a las personas. ¿Cuál es la recompensa?, preguntó Sam, aunque sospechaba que ya sabía que la respuesta sería cuantiosa. $500, respondió Bradley, con una mezcla de asombro y preocupación en su voz. Viva o muerta, pero Webb ha dejado claro que quiere que la traigan con vida. Dice que planea destrozarla él mismo. La mandíbula de Sam se tensó casi imperceptiblemente. Marcus Webb era dueño de la mayor explotación ganadera del territorio de Arizona, y sus métodos para lidiar con los problemas eran legendarios por su crueldad. Sam había visto lo que Webb les hacía a los caballos que no se rendía. Había presenciado las consecuencias cuando Webb decidió dar ejemplo a quienes lo traicionaban. La mitad del territorio la estará buscando, continuó Bradley. Cazadores de recompensas, peones, cualquier hombre desesperado con un arma y el sueño de ganar dinero fácil. Va a ser un baño de sangre. Sam se puso de pie lentamente, con movimientos pausados y mesurados. Últimamente había estado pensando en Catalina Reyes más de lo que quería admitir. No por su reputación de salvaje, sino por algo que vio en sus ojos la única vez que se cruzaron. Fue hacía 3 meses,
cuando la encontró atendiendo a un Mustang herido en el cañón cerca de su propiedad. En lugar de correr o luchar, lo miró con una mezcla de desafío y agotamiento que denotaba a alguien cansado de ser perseguido constantemente. «No huirá», dijo Sam en voz baja. «Catalina no. Luchará contra todos ellos», Bradley asintió con gravedad. «Eso es lo que me temo. Los hombres de Webb no son precisamente conocidos por su moderación. Es buena, Sam, quizá la mejor jinete que he visto, pero no puede con la mitad del territorio». Sam caminó hasta el borde de su porche, con la mirada escudriñando el horizonte hacia las colinas rocosas donde Catalina solía acampar. Se movía constantemente, sin quedarse en un mismo lugar más de unos días, siempre un paso por delante de los problemas. Pero ahora los problemas venían de todas partes y ni siquiera ella podía escapar de las matemáticas. «Hay algo más», añadió Bradley, bajando la voz. «Webb no solo está ofreciendo la recompensa, lo ha convertido en algo personal. Dice que quien la traiga puede reclamarla como propiedad, legalmente a través de los tribunales territoriales. Dice que ha causado suficiente daño como para justificarlo bajo la ley territorial». Las palabras golpearon a Sam como un puñetazo. Había visto cómo se usaba la ley territorial para justificar cosas terribles, sobre todo cuando se trataba de mujeres que no encajaban en categorías definidas y aceptables. Una mujer como Catalina, sin familia que la protegiera, sin marido que la reclamara, sin propiedades a su nombre, era vulnerable de maneras que no tenían nada que ver con lo rápido que pudiera cabalgar ni con lo preciso que pudiera disparar. «¿Cuándo empieza la caza?», preguntó Sam. «¿Oficialmente? Hoy anochece. Pero ya he visto a algunos ciclistas salir. Se corre la voz cuando hay tanto dinero en juego». Sam guardó silencio un largo rato, analizando mentalmente posibilidades y consecuencias. Pensó en su vida tranquila, su rutina, su cuidadosa distancia de las complicaciones que conllevaba preocuparse demasiado por los problemas ajenos. Entonces pensó en los ojos de Catalina aquel día junto al cañón y en cómo le había susurrado palabras tiernas al Mustang herido mientras sus manos temblaban de cansancio. «Necesito que hagas algo por mí». «Tom», dijo finalmente Sam. Bradley arqueó una ceja. Que Sam Morrison pidiera favores era tan común como que nevara en julio. «Necesito que corras la voz de que voy a reclamar la recompensa. Dile a Webb que la tendré en 3 días». El sheriff se quedó boquiabierto. «Sam, no hablas en serio. Nunca has casado a nadie en tu vida. Y Catalina Reyes no es una niña inexperta que se hace la delincuente. Es peligrosa». «Sé exactamente quién es», respondió Sam, con una seguridad que lo sorprendió incluso a él mismo. «Y sé lo que Webb le hará si alguien más la detiene». Bradley estudió el rostro de su amigo, buscando algún indicio de locura o desesperación. En cambio, vio la misma tranquila determinación que Sam demostraba al entrenar caballos salvajes o curar animales heridos. Era la mirada de un hombre decidido y que no se dejaba llevar por la razón ni el miedo. «Vas a intentar ayudarla, ¿verdad?» «Jazz», preguntó Bradley. «No se trata de dinero». Sam no respondió directamente. En cambio preguntó: «¿Cuánto tiempo tengo antes de que Webb empiece a impacientarse?» 3 días, quizá 4. «Pero Sam, aunque la encuentres, ¿qué te hace pensar que confiará en ti? La han perseguido hombres toda su vida. No te verá diferente del resto». Sam regresó a su silla y tomó su cuchillo, probando el filo contra su pulgar. Apareció una fina línea de sangre, de un rojo brillante contra su piel curtida. «Quizás no», dijo, «pero tengo que intentarlo». Bradley negó con la cabeza, reconociendo la inutilidad de discutir cuando Sam Morrison se había propuesto algo. «¿Qué quieres que le diga a Webb?» «Dígale que Samuel Morrison está rastreando al jinete salvaje y tendrá su respuesta el sábado». Después de que Bradley se marchara, Sam permaneció en su porche 1 hora más, observando cómo el sol ascendía y sintiendo el peso de su decisión como un abrigo pesado. No era un hombre romántico, no era dado a grandes gestos ni a impulsos heroicos.
pero había visto suficiente crueldad en sus 32 años como para reconocerla cuando estaba a punto de desatarse. Y había visto suficientes cosas rotas como para saber que a veces la única opción era intervenir antes de que la destrucción se volviera irreparable. Pasó el resto de la mañana haciendo preparativos. Cargó sus alforjas con provisiones para varios días, revisó su rifle y pistola y seleccionó a su mejor caballo, un castrado negro y firme llamado Medianoche, capaz de cubrir terreno todo el día sin quejarse. Pero lo más importante, dedicó tiempo a pensar en cómo acercarse a una mujer que tenía todas las razones para disparar primero y preguntar después. Al amanecer, Sam Morrison montó a medianoche y cabalgó hacia las colinas rocosas donde, según las leyendas, vivía el jinete salvaje. No tenía otro plan que encontrarla antes que nadie, ni otra estrategia que esperar, llegado el momento, encontrar las palabras adecuadas para convencerla de que no cualquier hombre con una cuerda y un arma era su enemigo. A sus espaldas, su rancho permanecía tranquilo y apacible bajo el sol de la tarde, esperando su regreso. Quedaba por ver si regresaría solo o con una mujer que podría cambiarlo todo en su vida, cuidadosamente organizada. El sendero que conducía al Cañón del Diablo era peligroso incluso de día, con esquisto suelto que podía hacer que caballo y jinete cayeran a las profundidades rocosas. Sam guió a medianoche con cuidado por el estrecho sendero, escudriñando las paredes del cañón en busca de cualquier señal de movimiento. El sol de la tarde había convertido las rocas rojas en un horno y el sudor goteaba sin parar bajo el ala de su sombrero. Llevaba 6 horas rastreando, siguiendo señales sutiles que la mayoría de los hombres pasarían completamente por alto. Una piedra removida por aquí, un trozo de salvia doblado por allá, la leve huella de un casco descalzo en un trozo de arena. Catalina era buena cubriendo su rastro, pero Sam llevaba años leyendo las historias que los animales dejaban atrás, y los humanos no eran tan diferentes. El sonido del agua corriendo resonó en las paredes del cañón mientras Sam se acercaba a una poza natural alimentada por un manantial subterráneo. Era el tipo de lugar donde uno podría parar a abrevar a su caballo, a descansar a la sombra de las rocas que sobresalían. Sam desmontó en silencio, guiando a medianoche a pie, con todos los sentidos alerta. Fue entonces cuando la vio. Catalina Reyes estaba sentada con las piernas cruzadas junto al agua, con el cabello oscuro trenzado a la espalda y un sombrero desgastado apoyado en el suelo a su lado. Su caballo, una magnífica yegua pintada de ojos salvajes, estaba cerca bebiendo agua del estanque. Por un instante, Sam se limitó a observar, impresionado por lo diferente que parecía de la temible reputación que la precedía. Sin el polvo y la furia de una cabalgata salvaje, parecía más pequeña, más vulnerable. Pero el rifle sobre sus rodillas y la forma en que su mano descansaba cerca de la pistola en su cadera le recordaron que las apariencias engañan. Habló sin levantar la vista. «Llevas 2 horas siguiéndome. O eres el peor cazarrecompensas del territorio, o quieres algo diferente». Su voz tenía un ligero acento, la cadencia musical del español mezclada con el acento irlandés. Sam salió al claro, con las manos visibles y vacías. «No estoy aquí por la recompensa». Catalina levantó la cabeza de golpe, y Sam se encontró mirando los ojos verdes más intensos que jamás había visto. Eran del color de las sombras profundas del bosque, con destellos dorados, y lo observaban con la cautela de un animal salvaje que decide si huir o luchar. «Samuel Morrison», dijo, sin lugar a dudas. «El encantador de caballos de Copper Ridge. ¿Sabes quién soy?» Una leve sonrisa se dibujó en las comisuras de sus labios, aunque no llegó a sus ojos. «Me ocupo de conocer a los hombres que tratan bien a los animales. Tu reputación es más conocida de lo que crees». Sam dio otro paso al frente con cuidado.
Entonces sabes que no estoy aquí para hacerte daño. Lo que sé, dijo Catalina, poniéndose suavemente de pie, con el rifle ahora en la mano. Pero listo, es que Marcus Webb ha puesto $500 por mi cabeza. Es suficiente dinero para convertir a los santos en pecadores. No soy ningún santo, respondió Sam, pero tampoco estoy aquí por el dinero de Webb. Catalina ladeó la cabeza, observándolo como un rompecabezas que no lograba resolver. Entonces, ¿por qué estás aquí, Samuel Morrison? ¿Qué quiere un hombre que habla con caballos del jinete salvaje? La pregunta flotaba en el aire entre ellos, cargada de sospecha y algo más. Curiosidad, quizás, o la leve esperanza de que alguien la sorprendiera. Sam comprendió que este era el momento que lo determinaría todo. Una palabra equivocada, un paso en falso, y desaparecería en el laberinto de cañones como humo en el viento. ¿Por qué?, dijo Sam con cuidado. Webb no solo quiere que te atrapen, quiere que te destruyan, y he visto lo que le hace a las cosas que quiere destruir. Algo cruzó el rostro de Catalina, dolor, reconocimiento, o quizás solo la confirmación de lo que ya sabía. ¿Así que viniste hasta aquí para advertirme? ¡Qué noble! Vine hasta aquí para ofrecerte una alternativa. ¿Qué tipo de alternativa? Sam respiró hondo, sabiendo cómo sonarían sus siguientes palabras. Ven conmigo. Déjame reclamar la recompensa, pero con mis condiciones. Webb recibe su premio, pero tú te quedas con vida y sano. El silencio que siguió fue tan absoluto que Sam podía oír los latidos de su propio corazón. Catalina lo miró como si acabara de sugerir que le salieran alas y volaran a México. «¿Quieres que me entregue?», dijo finalmente con voz monótona y peligrosa. «A ti preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo, así que si la disfrutas, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Volvamos a la historia. Quiero que confíes en mí». Catalina se rió, pero no había humor en ello. «¿Confianza? Es un lujo al que renuncié hace mucho tiempo, Morrison. Justo por esa época aprendí que todo hombre que ofrece ayuda quiere una recompensa en carne y hueso. No soy cualquier hombre. Pruébalo». El desafío fue como un disparo. Sam se encontró en la insostenible situación de intentar demostrar algo negativo, algo que solo podía demostrarse con tiempo y constancia. Pero el tiempo era lo único que les faltaba. «No puedo», admitió. «No con palabras. Pero te digo esto, Webb tiene a la mitad del territorio cazándote. Cazarrecompensas, peones, forajidos que venderían a sus madres por una fracción de lo que él ofrece. No puedes escapar de todos ellos. He estado corriendo más rápido que los hombres toda mi vida. Así no. No con esta cantidad de gente». Sam señaló la entrada del cañón. «Ahora mismo hay al menos una docena de grupos peinando estas colinas. Están cerrando la red, Catalina. Para mañana tendrán vigiladas todas las fuentes de agua, todos los senderos, todos los escondites». Por primera vez vio un destello de incertidumbre en sus ojos. Miró a su yegua pintada y luego a él. «¿Y crees que rendirme ante ti es mejor opción que arriesgarme? Creo que mantenerse vivo es mejor que morir orgulloso». Catalina guardó silencio un buen rato, trazando con el dedo patrones en el polvo a sus pies. Cuando volvió a levantar la vista, su expresión se había endurecido hasta volverse indescifrable. «Dime algo, Morrison. ¿Qué te hace pensar que Webb cumplirá cualquier trato que hagas? ¿Qué le impide llevarme y dispararte por la espalda por si acaso?» Era una pregunta justa, una que Sam llevaba rondando en la cabeza desde que dejó el rancho. «Porque no solo te ofrezco traerte, te ofrezco comprarte». Las palabras salieron más duras de lo que pretendía, y vio a Catalina estremecerse como si la hubiera golpeado. Pero antes de que pudiera responder, él insistió. «Webb te quiere como propiedad, ¿verdad? Legal y vinculante según la ley territorial. Bueno, la propiedad se puede vender. Y tengo algo que Webb quiere más que venganza». «¿Qué?» «Derechos de agua sobre la cuenca de Sweet Creek. Es la única fuente de agua disponible todo el año en 50 millas cuadradas de sus mejores tierras de pastoreo.
Catalina entrecerró los ojos. ¿Cambiarías tus derechos de agua por mí? Si eso es lo que hace falta. ¿Por qué? La pregunta salió apenas como un susurro. ¿Por qué sacrificarías todo por alguien a quien apenas conoces? Sam la observó un buen rato. A esta mujer que cabalgaba como el viento y luchaba como una gata salvaje acorralada, y se dio cuenta de que no tenía una buena respuesta. Ninguna que tuviera sentido para un hombre práctico que se había pasado la vida evitando complicaciones, porque, dijo finalmente, algunas cosas valen más que el agua. Antes de que Catalina pudiera responder, el sonido de caballos, acercándose, resonó en las paredes del cañón. Varios jinetes se movían rápido y no se molestaban en ocultar su presencia. Sam giró la cabeza hacia el sonido y instintivamente su mano se dirigió hacia su arma. ¿Cuántos?, preguntó Catalina, con su rifle ya en alto y listo. Sam escuchó atentamente, contando el ritmo de los cascos. 4, quizás 5. Vienen del sendero del norte. Cazadores de recompensas, dijo Catalina con voz sombría. Debieron de habernos seguido el rastro en la boca del cañón. ¿Nuestro rastro? Ella lo miró con una mezcla de diversión y exasperación. ¿Crees que les importarán tus nobles intenciones cuando nos vean juntos? Para ellos solo eres un competidor más por el premio. Los cascos se acercaban y Sam podía oír voces, hombres rudos que se llamaban entre sí mientras recorrían el peligroso sendero. Tenían quizás 2 minutos antes de que los jinetes llegaran a la poza. «Hay otra salida», dijo Catalina, subiéndose a su yegua pintada con fluidez. «Sígueme». Sam montó a medianoche rápidamente, con la mente acelerada. En 10 minutos, su aproximación cuidadosamente planeada se había convertido en un caos. Pero mientras seguía a Catalina adentrándose en el cañón, abriéndose paso por pasajes tan estrechos que sus estribos rozaban las paredes de roca, se dio cuenta de que algo había cambiado radicalmente. Ella lo estaba guiando hacia un lugar seguro. No porque confiara en él, todavía no, sino porque en ese momento se habían convertido en aliados contra una amenaza común. No era la base de la confianza que él esperaba construir, pero era un comienzo. El pasaje se abría a un valle oculto, un rincón verde y secreto en el corazón del desierto de rocas rojas. Un pequeño arroyo serpenteaba por el centro, y antiguos álamos proporcionaban sombra y refugio. Catalina se detuvo junto a un grupo de rocas y desmontó con movimientos rápidos y eficientes. «Estaremos a salvo aquí esta noche», dijo sin mirarlo directamente. «Pero Morrison, esto no significa que esté de acuerdo con tu plan descabellado. Solo significa que no quiero verte acribillado a tiros por Jake Murdoch y su banda». Sam desmontó lentamente, aún asimilando el rápido cambio de circunstancias. «Me parece bien». Mientras atendían a sus caballos en el crepúsculo, un silencio incómodo se instaló entre ellos. Eran desconocidos, reunidos por necesidad, cada uno desconfiado de los motivos del otro, ninguno seguro de lo que vendría después. Pero estaban vivos, y por el momento eso fue suficiente. El amanecer amaneció sobre el valle oculto, con la suave luz de principios de otoño, tiñendo de dorado las hojas del álamo contra las paredes rojas del cañón. Sam se despertó con el sonido del agua corriendo y el suave resoplido de los caballos. Por un instante olvidó dónde estaba, esperando ver las familiares paredes de su rancho. En cambio, se encontró mirando hacia arriba, a un dosel de ramas antiguas, con su saco de dormir extendido sobre la hierba aún húmeda por el rocío matutino. Catalina ya estaba despierta, agachada junto al arroyo, de espaldas a él. Se había quitado las botas y se había subido los pantalones para meterse en las aguas poco profundas, y Sam la veía moverse con experta eficiencia, comprobando algo que él no podía distinguir desde su posición. Su yegua pintada, Luna, pastaba cerca, levantando la cabeza de vez en cuando para observar a su ama con evidente devoción. Sam se incorporó en silencio, sin querer asustarla, y empezó a enrollar la ropa de cama.
El movimiento captó su atención y se giró, encontrándose con sus ojos verdes al otro lado del pequeño claro. A la suave luz de la mañana, sin el polvo ni la tensión del día anterior, pudo ver detalles que antes no había visto. Una fina cicatriz le recorría la sien izquierda hasta la mandíbula, y sus manos, aunque elegantes, mostraban los callos y las pequeñas heridas de alguien que se esforzó por conseguir todo lo que tenía. «Hay café», dijo ella, señalando con la cabeza un pequeño fuego que él no había visto. «Y galletas, si no te importa su sabor». Sam se sorprendió. Esperaba que se hubiera ido por la mañana, que se hubiera desvanecido como el humo antes de complicarle aún más la vida. En cambio, le había preparado el desayuno. Fue un pequeño gesto, pero en la cuidadosa coreografía de confianza entre desconocidos, resultó significativo. «Gracias», dijo, acercándose al fuego. El café estaba fuerte y amargo, las galletas tan duras que podían romperle los dientes, pero Sam comió agradecido. «¿Qué hacías en el arroyo?». Catalina se sentó con las piernas cruzadas junto al fuego, con su propia taza de hojalata humeando en sus manos, revisando el casco delantero izquierdo de Luna. «Ayer recogió una piedra durante nuestra huida de tus amigos cazarrecompensas. ¿Está bien?». «Lo estará. Saqué la piedra, pero necesitará descansar ese casco un par de días». Catalina lo miró por encima de su taza. «Lo que significa que no vamos a ir a ninguna parte pronto». Sam oyó el «nosotros» y sintió un cambio en su pecho. Ella lo estaba incluyendo en sus planes, aunque fuera temporalmente. Eso podría no ser tan malo. Nos da tiempo para decidir nuestro próximo paso, nuestro siguiente paso. Catalina arqueó una ceja. «No recuerdo haber acordado ninguna asociación, Morrison. Me salvaste la vida ayer. Eso crea un vínculo, lo quieras admitir o no». Catalina guardó silencio un momento, mirando fijamente las llamas. «Me salvé la vida. Simplemente te beneficiaste. Tal vez. Pero podrías haberme dejado enfrentarme sola a la tripulación de Murdoch. Podría haberlo hecho. No lo hice». Se encogió de hombros, como si la distinción no tuviera importancia. Pero Sam notó el ligero rubor que le subió a las mejillas. «Además, me eres más útil viva que muerta. Al menos por ahora». Comieron en un silencio cordial, escuchando el arroyo y el canto ocasional de un halcón que volaba en círculos. Sam se encontró observando a Catalina cuando ella no miraba, intentando conciliar su reputación de fiera con la mujer que había curado con esmero la herida de su caballo y preparado café para un desconocido. Había matices, complejidades que las historias nunca captaban. «Háblame de Webb», dijo Catalina de repente. «No todo el mundo sabe de su negocio ganadero y de sus ideas políticas. Dime qué clase de hombre es en realidad». Sam dejó su taza, considerando sus palabras con atención. «Marcus Webb es de esos que les rompen las patas a los caballos cuando no se someten y luego les dispara por inútiles. Es de esos que creen que todo y todos tienen un precio, y ese precio suele pagarse con dolor. Suena como si lo conocieras personalmente. Trabajé para él hace 5 años, antes de abrir mi propio negocio». Sam miró fijamente el fuego, recordando cosas que había intentado olvidar. «Me contrató para domar un semental Mustang que había capturado. Un animal hermoso, negro como la medianoche, con fuego en la mirada. Webb quería que lo domara por completo, quería que le destrozaran el espíritu. ¿Qué pasó? Al principio intenté hacerlo a la manera de Webb, cuerdas, espuelas, el látigo. Pero ese semental tenía algo dentro que no se moría. Cada vez que creía haberlo doblegado, encontraba fuerzas y se defendía». Sam hizo una pausa absorto en sus recuerdos. Webb se impacientó. Decidió dar un ejemplo. Hizo que 3 de sus hombres sujetaran al caballo mientras él le daba martillazos en las patas delanteras. La mano de Catalina se apretó alrededor de su taza, sus nudillos blancos. «Lo detuve», continuó Sam. «Me interpuse entre Webb y el caballo. Le dije que si quería domar al animal, primero tendría que domarme a mí,
¿Qué hizo Webb? Se rió. Dijo que era débil, que nunca llegaría a ser un verdadero vaquero con esa mentalidad. Luego hizo que sus hombres me echaran de su propiedad. Sam miró a Catalina, pero no antes de hacerme ver cómo le metía una bala en la cabeza a ese semental. El silencio que siguió estaba cargado de comprensión. Catalina miró a Sam con nuevos ojos, comprendiendo quizás por primera vez por qué había cabalgado hacia el cañón para buscarla. «Por eso estás aquí», dijo. No era una pregunta. En parte, no lo dejaré quebrar otro espíritu. No si puedo evitarlo. Catalina se levantó de golpe y caminó hasta la orilla del arroyo, con la espalda rígida por la tensión. Sam pensó que quizá había dicho demasiado, que había revelado demasiado sobre sus motivaciones. Pero cuando se volvió, su expresión era pensativa en lugar de enojada. «Muéstrame tus manos», dijo. Sam estaba desconcertado, pero extendió las manos con las palmas hacia arriba. Catalina se acercó y se arrodilló ante él, tomando sus manos entre las suyas. Su tacto fue sorprendentemente delicado al trazar las líneas y cicatrices que marcaban años de duro trabajo. «Estas no son las manos de un hombre que usa la fuerza para conseguir lo que quiere», dijo en voz baja. «Son las manos de alguien que construye, que sana». Lo miró. «¿Por qué debería confiar en ti, Samuel Morrison?» «¿Por qué?», dijo Sam, muy consciente de que sus dedos aún descansaban sobre sus palmas. «Te lo estoy pidiendo, no exigiendo». Catalina le soltó las manos y se sentó sobre sus talones. «Es un comienzo, pero la confianza se gana con hechos, no con palabras». Como si lo hubiera convocado su declaración, el sonido de caballos acercándose resonó por el valle. Tanto Sam como Catalina se pusieron de pie al instante empuñando sus armas. Pero estos caballos se movían de forma diferente a la de los cazarrecompensas, con más cautela, con el paso firme de jinetes que sabían exactamente a dónde iban. «3 jinetes», susurró Catalina, ya avanzando hacia Luna. «Vienen del pasaje este». Sam agarró su rifle y se colocó tras las rocas, desde donde podía ver la estrecha entrada al valle. En cuestión de segundos, aparecieron 3 figuras. El sheriff Bradley, seguido de 2 hombres que Sam no reconoció. Uno era alto y delgado, con aspecto de rastreador profesional. El otro más bajo y robusto, con una placa de agente brillando en su chaleco. «Sam», gritó Bradley. «Sé que estás ahí. Necesitamos hablar». Sam miró a Catalina, quien se había posicionado con tiro limpio a los 3 hombres. Su rostro reflejaba una fría determinación, pero él podía ver la tensión en sus hombros, la forma en que su dedo descansaba cerca del gatillo del rifle. «Está bien», dijo Sam en voz baja. «Bradley es un buen hombre. Ningún hombre es bueno cuando hay $500 en juego», respondió Catalina. Sam se levantó y salió al claro con el rifle bajado, pero listo. «Tom, ¿qué te trae por aquí?» Bradley desmontó lentamente con las manos visibles. «Malas noticias, Sam. Webb se está impacientando. Ha duplicado la recompensa a $1000 y está contratando ayuda profesional». El rastreador, un hombre curtido con fríos ojos azules, habló. «Me llamo Dutch Kellerman. Me gano la vida rastreando gente y nunca he perdido el rastro. Webb me contrató para encontrar al jinete salvaje, pero también quiere saber qué pasó con su negociador de derechos de agua». Sam sintió un vuelco en el estómago. «¿Negociador de derechos de agua? Un tipo llamado Harrison Webb nos mandó a hablar sobre la compra de sus derechos en Sweet Creek. No regresó de su rancho ayer». La mirada de Dutch no se apartó del rostro de Sam. «No sabrá usted nada de eso, ¿verdad?» «Nunca había ningún negociador», dijo Sam con sinceridad. «Eso es lo que pensé», dijo Bradley con un alivio evidente en su voz. «Pero Webb está convencido de que están involucrados de alguna manera. Ha enviado a Harrison con una docena de hombres para arrestarlos a ambos». Catalina salió de detrás de las rocas con el rifle aún listo. «Harrison Webb será el hijo de Marcus». Dutch asintió, moviendo la mano lentamente hacia su arma. «Tranquila, señorita. No estamos aquí por la recompensa.
Entonces, ¿por qué estás aquí?, preguntó Catalina. Bradley miró a Sam y a Catalina, claramente luchando con algo. Porque Harrison Webb es un hombre cruel que hace que su padre parezca un santo. Y porque si les pone las manos encima a alguno de los dos, no quedará suficiente para enterrar. El agente, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. El sheriff Bradley cree que ustedes dos merecen la oportunidad de rendirse como es debido. Entréguense a nosotros y enfrenten un juicio en un tribunal de verdad, en lugar de la justicia que dicta Webb. Sam miró a Catalina, viendo el conflicto en sus ojos. Había otra opción, otro momento en el que había que confiar o no. Tras un largo instante, bajó ligeramente el rifle. ¿Qué garantía tenemos de que llegaremos vivos al juicio?, él preguntó. Les digo la verdad, dijo Bradley simplemente. Y Dutch ha accedido a actuar como testigo independiente para asegurarse de que Webb no intente nada. Dutch asintió. Tengo que cuidar mi reputación. Un hombre en mi profesión no puede permitirse que lo vean como el sicario de Webb. Catalina miró a Sam. ¿Qué te parece? Que ella le preguntara su opinión le pareció una especie de victoria. Sam sopesó rápidamente sus opciones. Permanecer oculto y esperar que los hombres de Harrison Webb no los encontraran. O entregarse a Bradley y confiar en que la ley los protegería. Creo, dijo Sam con cuidado, que es mejor confiar en los hombres que conocemos que escondernos de los que no conocemos. Catalina guardó silencio un buen rato, escrutando el rostro de Sam. Finalmente, suspiró y bajó el rifle por completo. Está bien, Sheriff Bradley, pero tengo condiciones. Nómbralos. Mi caballo viene conmigo. No es negociable. Y si Harrison Webb me mira mal, el trato se cancela. Bradley asintió. Me parece bien. ¿Holandés? El rastreador desmontó y se acercó a Catalina con respeto profesional. Señorita, le doy mi palabra de que mientras esté bajo mi custodia será tratada con dignidad. Pero necesito sus armas. Catalina dudó un momento y luego, lentamente, comenzó a quitarse el cinturón de la pistola. Al entregárselo a Dutch, miró directamente a Sam. Esto es mi confianza en ti, Samuel Morrison. No hagas que me arrepienta. No lo haré, prometió Sam, aunque no estaba del todo seguro de cómo podría cumplir semejante promesa. Mientras se preparaban para abandonar el Valle Oculto, Sam sintió el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Catalina había puesto su vida en sus manos basándose únicamente en su palabra y en un momento de entendimiento mutuo. Ahora tenía que encontrar la manera de protegerla de fuerzas que parecían volverse cada vez más fuertes y peligrosas. El viaje de regreso a Copper Ridge fue tenso pero tranquilo. Catalina cabalgaba entre Sam y Dutch, con la espalda erguida y la mirada alerta. No habló mucho, pero Sam la sorprendió observándolo varias veces, como si intentara leer algo en su rostro que le indicara si había tomado la decisión correcta. Al coronar una colina que ofrecía una vista del pueblo a lo lejos, con humo saliendo de las chimeneas bajo el sol del atardecer, Sam se dio cuenta de que, independientemente de lo que sucediera después, algo fundamental había cambiado entre ellos. Ya no eran desconocidos unidos por las circunstancias. Se habían convertido en algo más, compañeros quizás, o aliados en una lucha que ninguno de los dos comprendía del todo aún. Sam sabía que la verdadera prueba era aún por venir. La cárcel de Copper Ridge era un modesto edificio de piedra que había visto décadas mejores, con dos celdas separadas por gruesas rejas de hierro y una pequeña oficina donde el sheriff Bradley dirigía lo que se consideraba la aplicación de la ley en el territorio. Catalina estaba sentada en el estrecho catre de la celda izquierda, con las piernas encogidas y los brazos alrededor de las rodillas. A pesar de las circunstancias, mantenía la alerta de un animal salvaje, sus ojos verdes rastreando cada movimiento, cada sonido de la calle. Sam ocupaba la celda contigua a la suya, aunque los barrotes entre ellos parecían más protección que separación. Había insistido en que lo arrestaran como cómplice,
alegando haber ayudado e instigado a un conocido fugitivo. Bradley había argumentado, pero la lógica de Sam era inapelable. Si Catalina caía, Webb jamás creería que Sam no había estado involucrado. «No tenías que hacer esto», dijo Catalina en voz baja, las primeras palabras que pronunciaba desde que los habían encerrado 3 horas antes. «Sí, lo hice». Sam estaba apoyado en la pared del fondo, con el sombrero en el suelo a su lado. Webb querrá culpar a alguien por la desaparición de su negociador. Será mejor que afrontemos lo que se nos viene encima. A través de la pequeña ventana podían oír los sonidos de Copper Ridge en sus quehaceres nocturnos. El trote de los caballos por la calle principal, las risas lejanas del bar, el golpeteo del martillo contra el yunque en la herrería. Sonidos normales de un pueblo normal, salvo que nada en su situación era normal. La puerta principal se abrió con un portazo que hizo que ambos prisioneros levantaran la vista. Latch Kellerman entró con el rostro sombrío, seguido de un hombre al que Sam esperaba no volver a ver. Harrison Webb tenía 28 años, alto y delgado como su padre, pero mientras que la crueldad de Marcus Webb era calculada y fría, la de Harrison era impulsiva y apasionada. Llevaba el pelo oscuro peinado hacia atrás, y su ropa cara no disimulaba del todo su comportamiento depredador. «Vaya, vaya», dijo Harrison, deteniéndose frente a la celda de Catalina. «El famoso jinete salvaje. Eres más pequeño de lo que esperaba». Catalina no respondió, pero Sam vio que sus manos se apretaban ligeramente. Harrison también lo notó y su sonrisa se ensanchó. «Ya no estás tan salvaje, ¿verdad? Es increíble lo que una jaula puede hacer para quebrar un espíritu. Harrison». El sheriff Bradley salió de su oficina con una voz que transmitía una advertencia. «Le dije, nada de contacto directo con los presos hasta que llegue el juez de circuito». «Tranquilo, Bradley. Solo estoy satisfaciendo mi curiosidad». Harrison no apartó la mirada de Catalina. «Después de todo, esta mujer le ha costado a mi familia mucho tiempo y dinero. Creo que tengo derecho a ver lo que estamos pagando». Dutch dio un paso al frente. «Señor Webb, acordamos que yo me encargaría de la seguridad de los prisioneros hasta que mi padre decida qué hacer con ellos», interrumpió Harrison. «Y como mi padre está ocupado con asuntos más urgentes, esa autoridad recae en mí». Sam sintió un escalofrío. En las 3 horas transcurridas desde su arresto, algo había cambiado en la estructura de poder. Marcus Webb estaba ocupado con asuntos más urgentes, lo que significaba que Harrison operaba sin supervisión. «¿Qué asunto urgente?», preguntó Bradley, claramente pensando lo mismo. La sonrisa de Harrison se volvió depredadora. «Ah, ¿no te enteraste? Encontramos al negociador desaparecido de mi padre. El pobre se cayó de su caballo a unos 8 kilómetros al norte del rancho de Morrison. Se rompió el cuello. La insinuación flotaba en el aire como humo». Sam sintió la mirada de Catalina sobre él, pero al mirarla, vio cálculo en lugar de sospecha. Ella pensaba lo mismo que él. La muerte del negociador fue demasiado oportuna para ser un accidente. «Qué lástima», dijo Bradley con cautela. «Supongo que eso significa que ya no hay duda sobre la culpabilidad de Morrison». Concluyó Harrison. «Oh, todavía quedan preguntas, sheriff. Muchas preguntas. Como por qué un hombre arriesgaría su vida y sus bienes por una mujer a la que apenas conoce. Como qué promesas se hicieron, qué servicios se prestaron». Sam se levantó lentamente, agarrando los barrotes con las manos. «Nunca vi a tu negociador, Harrison, y nunca le hice promesas a nadie». «Quizás no», admitió Harrison. «Pero tomaste decisiones. Y las decisiones tienen consecuencias». Harrison sacó un documento doblado de su chaqueta y lo levantó. «Esta es una orden territorial, firmada por el juez Morrison, sin parentesco, supongo, que me autoriza a trasladar a estos prisioneros a la capital territorial para su juicio». Bradley frunció el ceño. «El juez de circuito no debe comparecer hasta dentro de 2 semanas.
Es irregular. Es perfectamente legal, dijo Harrison con naturalidad. Mi padre tiene contactos en el gobierno territorial. Comprenden la importancia de lidiar con los fugitivos con rapidez y eficacia. Dutch había guardado silencio durante este intercambio, pero ahora habló. Señor Webb, acordamos que yo me encargaría de su transporte seguro a un juicio adecuado. Si planea. Planeo cumplir la ley, señor Kellerman. Nada más y nada menos. El tono de Harrison era razonable, pero sus ojos tenían una luz fría que le revolvió el estómago a Sam. A menos, claro, que tenga alguna objeción al procedimiento legal correcto. Dutch reconoció claramente la trampa. Si objetaba ahora, estaría admitiendo que no confiaba en que Harrison cumpliera la ley. Si guardaba silencio, sería cómplice de lo que sea que Harrison estuviera planeando. Sin objeciones, dijo Dutch finalmente. Pero acompañaré a los prisioneros para garantizar su seguridad. Por supuesto. No lo cambiaría por nada del mundo. Mientras Harrison y Dutch se marchaban para hacer los preparativos, Bradley se acercó a las celdas. Estaba pálido y le temblaban ligeramente las manos al agarrarse a los barrotes. Sam, lo siento, pensé que podríamos protegerte por los medios adecuados. Lo intentaste, Tom. Eso es más de lo que la mayoría haría. No es suficiente. Bradley miró a Catalina. Señorita, no sé qué tiene planeado Harrison Webb, pero no será nada bueno. La capital territorial está a 3 días de viaje por una de las zonas más agrestes de Arizona. En ese camino pueden pasar muchas cosas. Catalina finalmente habló, con voz firme a pesar de las circunstancias. ¿Cuántos hombres traerá? Desconocido. Pero probablemente suficiente para manejar cualquier complicación que pueda surgir. Sam comprendió la implicación. Harrison planeaba asegurarse de que ni él ni Catalina vivieran para ver la capital territorial. Sería fácil de organizar. Un intento de fuga, tal vez, o un ataque de bandidos. De cualquier manera, los encontrarían muertos en el camino y Harrison regresaría a Copper Ridge como el héroe que intentó llevar a peligrosos fugitivos ante la justicia. ¿Cuándo nos vamos?, preguntó Sam. Mañana a primera hora. La voz de Bradley estaba cargada de pesar. Le he enviado un mensaje al mariscal territorial, pero no hay garantía de que le llegue a tiempo. Después de que Bradley se fuera, Sam y Catalina permanecieron en silencio un buen rato. Los sonidos del exterior se fueron acallando a medida que el pueblo se acomodaba a la rutina nocturna y la luz de las farolas empezó a parpadear en las ventanas del otro lado de la calle. Lo siento, dijo Sam finalmente. Catalina lo miró sorprendida. ¿Por qué? Por meterte en esto. Si no hubiera ido tras de ti, aún serías libre. Libre para correr el resto de mi vida, querrás decir. Catalina se movió en su catre para mirarlo directamente. Sam, llevo 5 años corriendo. Cada día me pregunto cuándo el próximo cazarrecompensas me encontrará, cuándo la próxima cuadrilla me acorralará en algún cañón. Eso no es libertad, es solo una jaula diferente. Pero ahora tengo algo que antes no tenía. Sus ojos verdes se encontraron con los de él a través de los barrotes. Alguien que eligió estar conmigo en lugar de contra mí. Esa simple declaración impactó a Sam, más que cualquier declaración de amor. En su mundo, donde todo contacto humano era potencialmente mortal, donde la confianza era un lujo que podía llevarte a la muerte, elegir permanecer unidos era el acto de fe definitivo. ¿Cuáles crees que son nuestras posibilidades?, preguntó. Catalina sonrió con tristeza. ¿De sobrevivir a la idea de justicia de Harrison Webb? Malo, pero he superado peores adversidades. ¿Cómo? ¿Cómo sobrevivir 5 años con la mitad del territorio persiguiéndome? Hizo una pausa estudiando su rostro. La pregunta es, ¿estás listo para dejar de ser un caballero y empezar a ser un superviviente? Sam pensó en sus palabras, en la cómoda vida que había construido con una cuidadosa neutralidad y evitando conflictos. Esa vida ahora parecía algo de otro mundo, tan distante e inalcanzable como la luna. Dejé de ser un caballero el día que vi a Webb domar a ese semental, dijo. Simplemente lo olvidé por un tiempo. Catalina asintió con aprobación.
Bien, porque si queremos salir vivos de esta, tendrás que recordar lo que se siente al luchar por algo que importa. La puerta principal se abrió de nuevo y Dutch Kellerman entró solo. Se acercó a las celdas con cautela, con las manos visibles y vacías. «Necesito hablar con ustedes dos», dijo en voz baja. «Y necesito que me escuchen con atención, porque solo voy a decir esto una vez». Sam y Catalina intercambiaron miradas y luego dirigieron su atención al rastreador. «Harrison Webb planea matarlos a ambos en el camino mañana», dijo Dutch sin rodeos. «Trae a 6 hombres, todos de esos que no hacen preguntas mientras les paguen bien. El plan es organizar un intento de fuga a medio camino de la capital territorial, en un cañón donde no se oiga el sonido de los disparos». «¿Por qué nos cuentas esto?», preguntó Catalina. Dutch guardó silencio un momento. Su rostro curtido revelaba una lucha interna. «Porque me he ganado la vida rastreando hombres durante 20 años y he visto lo que pasa cuando la gente buena se deja atrapar por los juegos de los ricos. Puede que sean forajidos, pero no asesinos. Harrison Webb sí lo es. ¿Qué quieres de nosotros?», preguntó Sam. «Nada, salgo de Copper Ridge esta noche y no volveré. Que todos sepan, decidí que no valía la pena el riesgo». Dutch hizo una pausa. «Pero antes de irme, pensé que deberías saber que el carro de suministros que se supone que debe llevar agua y provisiones extra para el viaje, no llevará provisiones». «¿Qué llevará?», preguntó Catalina, aunque su tono sugería que ya sabía la respuesta. «Palas», dijo Dutch simplemente. «Suficientes para cavar 2 tumbas». Dicho esto, Dutch se dio la vuelta y regresó a la puerta. Se detuvo con la mano en el pestillo y miró hacia atrás. «Por si sirve de algo, espero que encuentres una manera de demostrarme que estoy equivocado sobre el mañana». Tras su partida, Sam y Catalina permanecieron sentados en un silencio atónito. La confirmación de lo que sospechaban hacía que su situación pareciera aún más desesperada. 6 hombres armados, terreno accidentado y un líder con toda la intención de asegurarse de que nunca llegaran con vida a su destino. «Bueno», dijo finalmente Catalina, «al menos sabemos a qué nos enfrentamos. 6 asesinos profesionales y un hombre que cree que el asesinato es un asunto familiar», respondió Sam. «No son precisamente buenas probabilidades. He visto cosas peores». «¿Cuándo?». Catalina guardó silencio un momento, con los dedos rozando distraídamente la cicatriz de su mandíbula. «La noche que murieron mis padres. Tenía 14 años y me escondía en un sótano mientras una banda de asaltantes incendiaba nuestro rancho. Los escuché reír mientras mi mundo se desmoronaba y juré que si sobrevivía a esa noche nunca volvería a estar indefensa». Sam sintió que algo se le retorcía en el pecho. «¿Cómo sobreviviste?». «Siendo más inteligente, más rápido y más dispuesto a hacer lo que fuera que los hombres que me perseguían». Lo miró directamente. «La pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer lo que sea, Samuel Morrison?». Antes de que Sam pudiera responder, el sonido de caballos acercándose llenó la calle. Muchos caballos, moviéndose a un ritmo constante, sugiriendo un propósito más que urgencia. A través de la ventana pudieron ver el destello de las antorchas, iluminando rostros contorsionados por la emoción y la sed de sangre. «Parece que Harrison no está esperando a que amanezca», observó Catalina. La puerta principal se abrió de golpe y entró Harrison Webb, seguido de 6 hombres de aspecto rudo. Todos iban armados y se comportaban con la violencia despreocupada de los boxeadores profesionales. Tras ellos el sheriff Bradley, pálido de protesta. «Esto es muy irregular, Harrison», decía Bradley. «Se supone que los prisioneros deben ser transportados durante el día con las debidas...». «Cambio de planes, sheriff», dijo Harrison alegremente. «Nos han dicho que los amigos del jinete salvaje están planeando un rescate. Por la seguridad de todos, los moveremos esta noche». Era mentira, y todos en la sala lo sabían. Pero era una mentira respaldada por 6 armas y autoridad territorial.
lo que la convertía en la verdad que importaba. Mientras los hombres de Harrison abrían las puertas de las celdas, Sam captó la mirada de Catalina. En esa breve mirada, comunicaron todo lo que necesitaban decir. Estaban caminando hacia una trampa sin refuerzos, sin armas y sin ninguna esperanza realista de sobrevivir, pero ellos caminaban juntos hacia allí. Y a veces, Sam se dio cuenta, mientras los grilletes se cerraban alrededor de sus muñecas, eso era suficiente para cambiar todo. La luna colgaba como una moneda de plata en el cielo estrellado, mientras la procesión serpenteaba por el cañón de la Garganta del Diablo, a 30 kilómetros al noreste de Copper Ridge. Las paredes del cañón se alzaban como antiguos centinelas a ambos lados, creando una acústica perfecta para los ecos y una cobertura ideal para las emboscadas. Harrison Webb cabalgaba al frente de la columna con una postura relajada y segura, mientras sus 6 pistoleros a sueldo flanqueaban a los prisioneros en una formación que parecía oficial, pero que parecía una marcha fúnebre. Sam y Catalina cabalgaban juntos, con las manos atadas a los cuernos de las sillas de montar, y sus caballos, guiados por cuerdas sujetadas por los hombres de Harrison. El constante golpeteo de los cascos sobre la piedra era el único sonido que rompía el silencio del desierto, pero bajo ese ritmo, Sam podía sentir la tensión creciendo, como la presión antes de una tormenta. Catalina había permanecido en silencio durante la última hora, con la mirada constantemente escudriñando las paredes del cañón y a los hombres que las rodeaban. Sam sabía que estaba calculando distancias, memorizando la posición de las armas, buscando cualquier ventaja que pudieran aprovechar cuando llegara el momento. Porque llegaría. Dutch había sido específico sobre el lugar que Harrison había elegido para su intento de fuga. ¿Te estás poniendo nervioso, Morrison? La voz pertenecía a Jake Murdoch, el cazarrecompensas que habían encontrado en el Valle Oculto. Al parecer, se había aliado con Harrison para compartir la recompensa que ofrecían. «Estás sudando como un pecador en la iglesia». Sam no respondió, pero Catalina se giró ligeramente en su silla. «Al menos no es tan estúpido como para pensar que esto es cuestión de justicia». El rostro de Murdoch se ensombreció. «Cuidado con lo que dices, mujer. Ya tienes suficientes problemas. ¿De verdad?» La voz de Catalina tenía un tono peligroso. «Porque desde donde estoy, parece que ustedes son los que planean quebrantar la ley esta noche. No estamos rompiendo nada», gritó Harrison desde el frente de la columna. «Simplemente respondemos a un intento de fuga de fugitivos peligrosos. Desafortunadamente, nos veremos obligados a usar fuerza letal para impedir su huida». La naturalidad con la que habló del asesinato planeado le heló las venas a Sam. Harrison no solo planeaba matarlos, sino que estaba ensayando la historia que contaría después, puliendo las mentiras hasta que sonaran como verdad. Doblaron una curva en el cañón y a Sam se le encogió el corazón. Más adelante se extendía exactamente el tipo de terreno que Dutch había descrito. Una amplia zona donde el fondo del cañón se abría, con rocas dispersas que ofrecían cobertura a los tiradores y múltiples caminos que, en teoría, podrían usarse para intentos de fuga. El lugar perfecto para una ejecución simulada. Harrison levantó la mano y la columna se detuvo. «Descansaremos aquí unos minutos», Billy anunció. «Que los caballos beban de esa ciénaga de ahí», era el comienzo. Sam sintió que Catalina se tensaba a su lado mientras los hombres de Harrison empezaban a dispersarse, con movimientos casuales, pero decididos. Tomaban posiciones, creando ángulos de fuego cruzado, preparándose para el momento en que Harrison diera la señal. «¿Sabes?», dijo Harrison, desmontando y caminando para pararse junto al caballo de Catalina. «Tengo que admitir que tengo curiosidad por algo». Catalina lo miró con sus fríos ojos verdes. «¿Qué es eso? ¿Qué hace que una mujer se vuelva salvaje? ¿Qué destruye algo dentro de una persona tan completamente que elige vivir como un animal en lugar de aceptar la civilización?»
Tal vez algunas personas simplemente nacen sabiendo la diferencia entre civilización y esclavitud, respondió Catalina. Harrison se rió, pero no había humor en ello. ¿Esclavitud? ¿A eso le llamas matrimonio, familia, el lugar que le corresponde a la mujer en la sociedad? Yo lo llamo así cuando una mujer no tiene elección en un asunto. Elección. Harrison extendió la mano y agarró la brida del caballo de Catalina, con los dedos peligrosamente cerca de su pierna. Ese es el problema con la gente como tú. Crees que la elección es algo a lo que tienes derecho, en lugar de algo que te ganas. Sam vio que Catalina apretaba la mandíbula. Vio cómo sus manos se movían ligeramente en los grilletes. Estaba planeando algo y comprendió con repentina claridad que cualquier cosa que estuviera a punto de hacer desencadenaría la violencia que Harrison esperaba. «Harrison», dijo Sam en voz alta, atrayendo la atención del joven. «Déjala en paz. ¿O qué, Morrison? ¿La protegerás?» La sonrisa de Harrison era depredadora. «No estás en posición de proteger a nadie. Quizás no, pero aún puedo elegir con quién estar». Harrison estudió el rostro de Sam por un momento y luego se encogió de hombros. «Conmovedor, de verdad, pero las decisiones tienen consecuencias, y ambos han tomado algunas muy malas». Dio un paso atrás y les hizo un gesto a sus hombres. «Desatad sus caballos. Vamos a darles a nuestros prisioneros la oportunidad de escapar». Uno de los hombres de Harrison, un hombre con cicatrices llamado Pete Rawlins, se acercó al caballo de Sam con evidente reticencia. «Jefe, quizá deberíamos...» «¿Qué, Pete? ¿Aniquilarlos a sangre fría? ¿Qué clase de hombres crees que somos?» La voz de Harrison transmitía una fingida indignación. «No, vamos a ser muy deportivos con esto. Démosles una oportunidad de luchar». Mientras Rawlins intentaba agarrar la cuerda que sujetaba el caballo de Sam, Catalina de repente se desvió hacia un lado, tirando con fuerza de las riendas de su caballo con las manos encadenadas. El animal, ya nervioso por la tensión del aire, se encabritó y atacó con sus cascos delanteros. Un casco golpeó a Rawlins en el hombro, haciéndolo girar y estrellándose contra la pared del cañón. «Intenta escapar», me gritó Harrison llevándose la mano a la pistola. «¡Deténganla!» Pero Catalina no intentaba escapar, sino sembrar el caos. Su caballo, presa del pánico, corcoveó y giró, obligando a los demás hombres a dispersarse para evitar ser pisoteados. En la confusión, logró guiar al animal lo suficientemente cerca del caballo de Sam como para que sus estribos se tocaran. «La llave», susurró. «Rawlins tiene la llave de los grilletes». Sam lo entendió al instante. Durante la conmoción, a Rawlins se le había caído el llavero al chocar contra la pared. Estaba en el fondo del cañón, apenas visible a la luz de la luna, a unos 3 metros de donde el hombre herido intentaba ponerse de pie. Pero antes de que ninguno de los dos pudiera acercarse, el agudo disparo de un rifle resonó en las paredes del cañón. El caballo de Catalina relinchó y cayó al suelo, con la sangre manando de una herida en el cuello. Catalina se levantó de la silla de un salto, rodando para alejarse del animal que caía. Sus manos encadenadas hicieron la maniobra difícil, pero no imposible. «¡Ya basta!». Harrison se quedó con su rifle humeando, con el rostro desencajado por la rabia. «Estoy harto de juegos». Catalina se puso de pie con dificultad, con las manos aún encadenadas, pero los ojos encendidos de furia. «Bastardo, ese caballo nunca te hizo nada. El caballo estaba ayudando a escapar a un fugitivo. Eso lo convierte en cómplice». Harrison movió el cerrojo de su rifle, cargando otra bala. «Ahora discutamos los términos de su rendición». «¿Qué condiciones?», preguntó Sam, todavía montado, pero consciente de que su situación era desesperada. «Sencillo. La señorita Reyes se acercará a esa roca y esperará tranquilamente mientras te atendemos, Morrison. Luego ella y yo tendremos una conversación privada sobre su futuro». La insinuación era clara, y Sam sintió que la rabia le crecía en el pecho como una fuerza física.
Si la tocas, yo... ¿Qué harás? Estás encadenado, superado en número y en armamento. No estás en posición de amenazar, quizás no, dijo una nueva voz desde el borde del cañón sobre ellos. Pero yo sí. Todos levantaron la vista y vieron una silueta recortada contra las estrellas, con el rifle en la mano. Por un instante, Sam pensó que podría ser Dutch Kellerman, que regresaba a ayudarlos. Pero cuando la figura empezó a descender por la ladera rocosa, se dio cuenta de que era otra persona, una mujer que se movía con la fluidez y la gracia de quien se siente completamente cómodo en terreno accidentado. ¿Quién demonios es ese?, susurró Murdoch. El rostro de Catalina se iluminó con la primera sonrisa sincera que Sam le había visto. Esa es mi hermana. La mujer llegó al fondo del cañón y salió a la luz de la luna, revelando rasgos sorprendentemente similares a los de Catalina, pero más duros, más curtidos. Era mayor, quizá de 30 años, con los mismos ojos verdes y cabello oscuro, pero donde Catalina se movía con una energía salvaje, esta mujer se movía con la calma letal de una pistolera profesional. «Hola, Cat», dijo la mujer, sin mover el rifle de su posición, apuntando al pecho de Harrison. «Parece que te has metido en un buen lío». «Hola, Rosa», respondió Catalina. «Me preguntaba cuándo aparecerías». Rosa Reyes, porque no podía ser otra, contempló la escena con interés profesional. 6 hombres, todos armados, reteniendo a mi hermana prisionera en un cañón a medianoche. Esto no se parece a ningún transporte legal de prisioneros que haya visto jamás. «Esto no es asunto tuyo», dijo Harrison, pero su voz carecía de la seguridad de antes. «Tengo autoridad territorial para...» «Tienes autoridad para transportar a los presos de forma segura a juicio», interrumpió Rosa. «No tienes autoridad para ejecutarlos en cañones remotos. ¿Cómo sabes que esto es así?» Rosa sonrió, y era una expresión que habría puesto nerviosos a los lobos. «Porque te he estado siguiendo desde que saliste de Copper Ridge. Escuché tu breve discurso sobre intentos de fuga y fuerza letal. Muy esclarecedor». Los hombres de Harrison parecían cada vez más inseguros. Se habían alistado para matar a 2 prisioneros indefensos, no para enfrentarse a un pistolero profesional que los tenía en desventaja táctica. «Somos 6 y ustedes 1», dijo Harrison, pero no hizo ningún movimiento para tomar su arma. «Somos 7», corrigió Rosa. «Te olvidaste de mi hermana». Mientras hablaba, Catalina se movía. A pesar de sus grilletes, había logrado acercarse al lugar donde Rawlins había dejado caer el llavero. Se abalanzó sobre él, apretando los dedos alrededor del metal, justo cuando Murdoch se dio cuenta de lo que hacía y fue a por su arma. El cañón estalló en violencia, el rifle de Rosa disparó y Murdoch se dio la vuelta con una bala en el hombro. 2 de los hombres de Harrison abrieron fuego, y sus disparos rebotaron en las rocas que rodeaban la posición de Rosa. Sam se abalanzó del caballo, usando el cuerpo del animal como protección, mientras intentaba desesperadamente liberarse de los grilletes. Catalina ya tenía la llave, pero abrir grilletes mientras te disparaban era más fácil decirlo que hacerlo. Rodó tras el caballo muerto, con las balas silbando por encima, y manoseó torpemente el mecanismo desconocido. «¡Gato!», gritó Rosa. «La tercera llave desde la izquierda». Los grilletes se abrieron con un clic justo cuando Harrison apareció por el extremo del caballo, apuntando con su pistola a la cabeza de Catalina. «Suelta las llaves y levántate despacio». Catalina lo miró y, por un instante, Sam creyó que obedecería. Entonces sonrió, y Sam comprendió que había estado esperando ese momento. «¿Sabes cuál es tu problema, Harrison?», dijo ella conversacionalmente. «¿Qué es eso?». «Olvidaste que los animales salvajes tienen dientes». Se abalanzó hacia arriba, no alejándose del arma, sino hacia ella. Su hombro golpeó a Harrison en el estómago, impulsándolo hacia atrás. La pistola se disparó inofensivamente al aire mientras caían juntos, rodando por el suelo rocoso. Sam finalmente logró liberarse de sus grilletes con una mano y agarró de inmediato la pistola de Rawlins.
El hombre herido intentaba arrastrarse, pero no se movía con la suficiente rapidez. Los dedos de Sam se cerraron alrededor de la empuñadura del arma justo cuando uno de los hombres restantes de Harrison apareció detrás de una roca con el rifle en alto. Sam no dudó. La pistola se le quebró en la mano y el fusilero cayó al suelo con un grito de dolor. Rosa se había movido a una nueva posición y estaba eliminando sistemáticamente a los hombres de Harrison con la precisión de una tiradora experta. No mataba a menos que fuera necesario, pero cada disparo daba en el blanco, eliminando otra amenaza de la ecuación. En cuestión de minutos, todo había terminado. 4 de los hombres de Harrison estaban caídos, heridos, pero vivos. Los otros 2 habían tirado sus armas y estaban arrodillados con las manos en alto. Murdoch estaba sentado contra una roca, agarrándose el hombro herido y maldiciendo con ingenio. Harrison y Catalina seguían forcejeando en el suelo, pero él estaba perdiendo la paciencia. Catalina había logrado arrebatarle la pistola y ahora estaba sentada a horcajadas sobre su pecho, con el cañón apretado contra su garganta. «Muévete y te volaré la cabeza», jadeó. Harrison se quedó muy quieto. Rosa bajó de su percha y contempló la masacre con satisfacción. No está mal para una reunión familiar. Sam finalmente liberó su otra mano y caminó hacia donde Catalina apuntaba a Harrison con su pistola. El rostro del joven estaba pálido de miedo y rabia, pero fue lo suficientemente astuto como para reconocer cuándo había perdido. «¿Qué hacemos con ellos?», preguntó Sam. Rosa consideró la pregunta. «Bueno, podríamos entregárselos al sheriff Bradley, pero Harrison probablemente compraría su salida. Podríamos llevarlos a la capital territorial nosotros mismos, pero es un viaje largo y peligroso». «¿Oh?», preguntó Catalina. Rosa sonrió. «O podríamos enseñarle al señor Webb lo que se siente al ser perseguido». Los ojos de Harrison se abrieron de par en par. «No pueden dejarnos aquí. Algunos de mis hombres están heridos y necesitan atención médica. Entonces, será mejor que empieces a caminar», dijo Catalina. «Copper Ridge está a solo 30 kilómetros. Te llevará casi todo el día si vas rápido. ¿A pie? ¿Por el desierto? Eso es asesinato». «No», dijo Sam en voz baja. «Es justicia. Viniste aquí con la intención de matarnos y que pareciera un intento de fuga. Ahora verás lo que se siente correr para salvar la vida». Rosa ya estaba reuniendo los caballos y las armas. «Nos llevaremos sus armas y la mayor parte del agua. Les dejaremos lo suficiente para sobrevivir si son inteligentes». «Esto no ha terminado», gruñó Harrison. «Mi padre, tu padre». Catalina se levantó y retrocedió, pero mantuvo la pistola apuntándolo. «¿Enviar más hombres tras nosotros? ¿Ofrecer mayores recompensas? Llevamos años lidiando con las amenazas de tu familia, Harrison. ¿Qué te hace pensar que esta noche cambió algo?» Pero algo había cambiado. Sam se dio cuenta. Por primera vez, desde que esto empezó, no huían, no se escondían. Habían tomado las riendas de su propio destino, y eso lo cambió todo. Al amanecer sobre el cañón, tiñendo las rocas rojas de oro y carmesí, Sam y las hermanas Reyes se marcharon, dejando a Harrison Webb y sus hombres a cargo del largo camino a casa. Tras ellos, el desierto se extendía interminable, lleno de peligros y posibilidades. Por delante estaba la libertad, ganada no mediante la rendición o el compromiso, sino mediante el simple coraje de permanecer firme y luchar cuando luchar era la única opción que quedaba. El jinete salvaje seguía siendo salvaje, pero ahora ella no estaba sola. 3 semanas después del incidente del cañón, el rancho Morrison parecía un lugar completamente diferente. Lo que una vez fue un negocio tranquilo y solitario, dirigido por un hombre y sus caballos, se había transformado en algo que parecía una pequeña comunidad. La casa principal se había ampliado con un cobertizo, el granero se había reforzado y ampliado, y un nuevo corral albergaba no solo los caballos originales de Sam,
sino también varios otros que habían llegado en diversas circunstancias. Sam estaba de pie en su porche, a la luz de la mañana, con una taza de café humeante en las manos, observando a Rosa trabajar con un Mustang joven en el corral circular. Tenía un don con los caballos que rivalizaba con el suyo. Pero mientras que el enfoque de Sam era paciente y gentil, el de Rosa era más directo, estableciendo su dominio con una confianza silenciosa en lugar de la fuerza. El Mustang, una yegua castaña briosa con medias blancas, había estado completamente salvaje hacía apenas una semana. Ahora comenzaba a responder a las órdenes de Rosa, con las orejas erguidas con interés en lugar de echándolas hacia atrás por el miedo. «Se lleva bien con ellos», dijo Catalina saliendo al porche junto a él. Se había levantado antes del amanecer, como era su nueva costumbre, revisando el perímetro de la propiedad y cuidando el pequeño jardín que había comenzado detrás de la casa. Las tareas domésticas parecían conectarla con la tierra, dándole a sus manos algo que hacer durante las horas de tranquilidad, cuando su mente podría vagar a lugares más oscuros. «Es cosa de familia, creo», respondió Sam ofreciéndole su taza. Ella la tomó agradecida, rozando brevemente los dedos de él al aceptar la cálida cerámica. Fue un pequeño gesto, uno que no habría significado nada para los observadores casuales. Pero Sam había aprendido a leer el lenguaje de la confianza de Catalina, y cada toque voluntario, cada momento en que se permitía ser vulnerable en su presencia, se sentía como un regalo. La mujer salvaje que una vez lo había, apuntó con una pistola, ahora compartía su café de la mañana y se quedaba dormida leyendo junto a su chimenea. ¿Alguna noticia del pueblo?, le preguntó, aunque ambos sabían la respuesta. El sheriff Bradley enviaba actualizaciones cuando podía, pero la comunicación era deliberadamente limitada. Según los registros oficiales, Samuel Morrison vivía solo en su rancho, y el jinete salvaje había desaparecido en México tras el incidente del cañón. Nada nuevo. Harrison regresó a Copper Ridge con el rabo entre las piernas y contó una historia sobre una emboscada de bandidos mexicanos. Marcus Webb está furioso, pero no sabe a quién culpar. Catalina sonrió con tristeza. Que siga confundido. La confusión nos mantiene a salvo. La transformación de su relación había sido gradual pero profunda. Lo que empezó como una necesidad, dos personas unidas por circunstancias ajenas a su voluntad, se había convertido en algo más profundo. Habían aprendido a adaptarse mutuamente, habían encontrado maneras de trabajar juntos que maximizaban sus fortalezas y minimizaban sus vulnerabilidades. Rosa salió del corral redondo, acariciando el cuello del Mustang con evidente satisfacción. El caballo la siguió hasta la puerta como un perro fiel, un cambio notable respecto a la criatura de mirada salvaje que habían traído la semana anterior. Estará lista para el entrenamiento de silla de montar en unos días, anunció Rosa, uniéndose a ellos en el porche. Es increíble lo que se puede lograr con un poco de paciencia y respeto. Era un comentario que no se limitaba a los caballos, y las tres lo sabían. Al principio, Rosa desconfiaba de Sam, protegía a su hermana menor y sospechaba de cualquier hombre que afirmara no pedir nada a cambio de su ayuda. Pero el comportamiento constante de Sam, su evidente respeto por ambas mujeres y su disposición a compartir la autoridad en las decisiones que afectaban a su seguridad, la habían ido conquistando poco a poco. «He estado pensando», continuó Rosa, acomodándose en la silla que Sam le había construido la semana anterior. «En lo que viene después». Esta era una conversación que habían estado evitando, aunque flotaba en el aire como el humo de un incendio lejano. La situación actual era temporal por naturaleza. No podían esconderse en el rancho de Sam para siempre. No podían fingir que el mundo exterior simplemente los olvidaría. Con el tiempo tendrían que tomar decisiones sobre su futuro, sobre todos sus futuros. ¿Qué quieres decir?,
preguntó Catalina, aunque su tono sugería que ya lo sabía. Quiero decir que no podemos seguir viviendo como si estuviéramos esperando que algo suceda. Necesitamos decidir qué queremos y luego descubrir cómo conseguirlo. Sam dejó su taza de café vacía y se apoyó en la barandilla del porche. ¿Qué quieres? Era una pregunta sencilla con implicaciones complejas. Durante la mayor parte de sus vidas, las hermanas Reyes se habían centrado en la supervivencia más que en el deseo, en evitar el peligro más que en buscar la felicidad. La idea de elegir una vida en lugar de simplemente soportarla aún les resultaba ajena. Rosa habló primero. Quiero dejar de correr. Quiero tener un lugar donde pueda despertarme por la mañana sin tener que mirar de inmediato el horizonte en busca de nubes de polvo. ¿Y tú, gato?, preguntó Sam suavemente. Catalina guardó silencio un largo rato, con sus ojos verdes fijos en las montañas lejanas. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Quiero ser importante para alguien. No como un premio que ganar ni un problema que resolver, sino como yo mismo. Quiero que alguien me vea, que me vea de verdad, y que decida quedarse de todas formas. Las palabras flotaban en el aire de la mañana como una oración. Sam sintió un temblor en el pecho, al reconocer la perfección con la que ella había articulado algo que él ni siquiera se había dado cuenta de que sentía. Sí importas, dijo en voz baja, para mí, para Rosa, para los caballos que amansas y el jardín que cuidas. Importas por quien eres, no a pesar de ello. Catalina lo miró entonces, y Sam vio lágrimas amenazantes en sus ojos. Pero no eran lágrimas de tristeza, sino de alivio, de alguien que por fin escuchaba las palabras que había esperado toda su vida. La pregunta es, dijo Rosa, claramente tratando de aligerar el peso emocional del momento, ¿cómo construimos una vida cuando la mitad del territorio todavía piensa que somos criminales? Era una preocupación práctica que no podía desaparecer con solo desearlo. Puede que las recompensas se hubieran retirado oficialmente tras la fallida expedición de Harrison, pero las historias y las sospechas persistían. Catalina siempre sería la jinete salvaje para algunos, y Sam siempre sería el hombre que la había elegido por encima de la respetabilidad. Empezamos con algo pequeño, dijo Sam. Aquí construimos algo real y sostenible. Demostramos que no somos quienes dicen las historias. ¿Y si eso no es suficiente? Sam sonrió, y por primera vez en semanas fue una sonrisa completamente libre de preocupación. Entonces, inventamos nuevas historias. El sonido de jinetes acercándose interrumpió su conversación. Los tres se tensaron un momento. Las viejas costumbres eran difíciles de eliminar, pero los jinetes avanzaban a paso tranquilo, no a la velocidad apremiante de la persecución. Sam reconoció al caballo líder antes de poder distinguir el rostro del jinete. «Soy Bradley», anunció, «con otra persona». El sheriff Bradley y su compañero coronaron la pequeña cuesta que conducía a la casa del rancho y entraron al patio a un trote suave. La segunda jinete era una mujer que Sam no reconoció, aunque algo en su porte sugería autoridad. Tendría unos 40 años, con el pelo canoso recogido en un práctico moño y ropa de buena calidad, pero sin ser llamativa. «Buenos días, Sam», gritó Bradley, desmontando con los movimientos cuidadosos de quien ha pasado demasiadas horas en la silla de montar. «Damas, Tom», respondió Sam con cautela. «¿Qué te trae por aquí? Asunto oficial, me temo, aunque no del tipo que cabría esperar». Bradley señaló a su compañero, que se había apeado y observaba el rancho con evidente interés. «Soy la jueza Margaret Whitman, jueza de circuito del Tribunal Territorial». Sam sintió que Catalina se tensaba a su lado, moviendo la mano instintivamente hacia donde normalmente reposaría su arma. Pero Rosa dio un paso adelante, con una postura respetuosa, pero no sumisa. «Su señoría», dijo Rosa con cautela, «si está aquí por el incidente del cañón,
Estoy aquí por varias cosas, señorita Reyes, interrumpió la jueza Whitman con la autoridad de alguien acostumbrado a ser obedecido. Pero principalmente estoy aquí porque el gobierno territorial tiene algunas preguntas sobre los recientes acontecimientos en este distrito. La mirada de la jueza se movió de Rosa a Catalina y luego a Sam, captando detalles que la mayoría pasaría por alto. Observó cómo Catalina se situaba ligeramente detrás de Sam, pero sin esconderse, cómo Rosa se posicionaba para proteger a su hermana, cómo el lenguaje corporal de Sam sugería protección en lugar de posesión. ¿Preguntas sobre qué específicamente?, preguntó Sam. Sobre la justicia. Señor Morrison, sobre si el sistema actual la está cumpliendo, o si la están pervirtiendo hombres con dinero e influencia. La jueza Whitman sacó un portafolios de cuero de su alforja y lo abrió en la barandilla del porche. Dentro había documentos, testimonios y lo que parecía ser una investigación oficial. Harrison Webb regresó a Copper Ridge con una historia interesante sobre su encuentro con ustedes. Bandidos mexicanos, según él. Un ataque sorpresa que abrumó a sus hombres y lo obligó a retirarse. El tono de la jueza dejó claro su opinión sobre esa historia. Sin embargo, desde entonces he recibido testimonios de varias fuentes que presentan un panorama bastante diferente. Bradley dio un paso al frente. Dutch Kellerman vino a verme 2 días después del incidente. Me lo contó todo, la ejecución planeada, el carro de suministros con palas, las verdaderas intenciones de Harrison. Entonces Jake Murdoch empezó a hablar, intentando llegar a un acuerdo para una sentencia reducida. ¿Sentencia reducida por qué?, preguntó Catalina. Conspiración para cometer asesinato, secuestro y corrupción del proceso judicial, respondió el juez Whitman con naturalidad. Parece que la versión del señor Webb de la ley territorial no se ajusta a la ley territorial real. Sam sintió una oleada de esperanza, aunque intentó que no se le notara en el rostro. ¿Qué significa esto para nosotros? La jueza Whitman cerró el portafolios y los miró directamente a cada uno. Significa que, en lo que respecta al tribunal territorial, ustedes 3 no son fugitivos. Son testigos de un intento de asesinato y víctimas de privación ilegal de la libertad. Las palabras tardaron un momento en asimilarse. Después de meses de correr, esconderse y luchar, la idea de que realmente pudieran ser libres, legalmente libres, parecía casi demasiado buena para creerla. Hay condiciones, por supuesto, continuó el juez. El gobierno territorial quiere asegurarse de que este tipo de abuso no se repita. Estamos estableciendo nuevos protocolos para el transporte de presos, nueva supervisión para las autoridades locales y nuevas sanciones para quienes usen la ley como arma para venganzas personales. ¿Qué tipo de condiciones?, preguntó Rosa con sospecha. Nada oneroso. Deberán estar disponibles para declarar cuando Harrison Webb y sus cómplices sean juzgados. Deberán mantener sus direcciones actualizadas para que el tribunal pueda contactarlos si es necesario. Y la jueza hizo una pausa con una leve sonrisa en las comisuras de sus labios. Deberán demostrar que son miembros activos de la sociedad, no los delincuentes que algunos creen que son. Sam miró a Catalina y Rosa, viendo sus propios pensamientos reflejados en sus rostros. Esta era la oportunidad que habían anhelado, pero que nunca se atrevieron a creer que llegaría. Una oportunidad de construir vidas legítimas, de salir de las sombras y alcanzar la luz. Podemos hacerlo, dijo Sam con firmeza. Ya lo estamos haciendo. El juez Whitman asintió con aprobación. Lo veo. Este rancho ha cambiado considerablemente desde mi última visita a este distrito. Han ampliado sus operaciones, mejorado las instalaciones y establecido claramente un negocio legítimo de entrenamiento de caballos. Esa es exactamente la clase de contribución que el territorio necesita. Mientras el juez y el sheriff Bradley se preparaban para irse, Catalina dio un paso adelante. Su señoría, ¿qué hay de Marcus Webb? Él es el que está detrás de todo esto.
La expresión del juez Whitman se endureció levemente. Marcus Webb es un hombre poderoso, con muchos amigos en la política territorial. Pero poder no es lo mismo que inmunidad, señorita Reyes. El juicio de su hijo sacará a la luz muchas cosas, y los hombres poderosos a menudo descubren que sus amigos desaparecen cuando el escándalo amenaza con mancharlos. Tras la partida de los funcionarios, los tres permanecieron sentados en el porche, en un silencio atónito. El peso de la vigilancia constante, el cansancio de estar siempre pendiente de ellos, comenzaba a aliviarse por primera vez en años. «Bueno», dijo Rosa finalmente, «parece que vamos a descubrir cómo se siente la normalidad». Catalina rió, una risa de pura alegría que Sam nunca le había oído. «No estoy segura de recordar cómo ser normal. Entonces lo resolveremos juntos», dijo Sam, tomándole la mano. Esta vez, cuando sus dedos se entrelazaron, no se trataba de consuelo ni de seguridad. Se trataba de una elección, la decisión consciente de construir algo nuevo juntos, a medida que el sol ascendía en el cielo, tiñendo el desierto de tonos dorados y ámbar. El rancho Morrison se adaptó a su nuevo ritmo. Rosa volvió a trabajar con los caballos. Catalina volvió a cuidar su jardín y Sam comenzó a planificar la ampliación del establo para dar cabida a su creciente actividad. Pero todo era diferente ahora. Ya no solo sobrevivían, sino que vivían. Ya no se escondían de su pasado, sino que construían su futuro. Y por primera vez en mucho más tiempo del que ninguno de ellos podía recordar, ese futuro parecía brillante. Posibilidad. Habían pasado 2 años desde la visita del juez Whitman, y el aire otoñal traía la promesa de otra temporada exitosa en lo que los lugareños conocían como el rancho ecuestre Morrison Reyes. El letrero de la entrada, tallado a mano por Sam y pintado por Catalina, ostentaba los 3 nombres en elegante letra: Rancho Morrison Reyes, entrenamiento amable, trato honesto. Debajo, un letrero más pequeño decía: especialistas en casos difíciles. Un toque de humor que reflejaba lo lejos que habían llegado. Sam se quedó al borde del ring de entrenamiento, observando a Catalina trabajar con su caso más difícil hasta el momento, un semental pura sangre llamado Thunder, que había sido maltratado tan severamente por sus anteriores dueños que atacaba a cualquiera que se le acercara. 3 entrenadores lo habían declarado irremediablemente cruel, y su dueño planeaba sacrificarlo cuando la noticia llegó al rancho Morrison Reyes. Catalina se movía alrededor del semental con infinita paciencia, sin forzar jamás el contacto, sin forzar jamás más allá de lo que el animal estaba dispuesto a aceptar. Llevaba 6 meses trabajando con Thunder, y el progreso era notable. Donde antes el caballo relinchaba y atacaba ante cualquier presencia humana, ahora observaba a Catalina con cauteloso interés, aceptando ocasionalmente premios de su mano extendida. «Es hermoso cuando no intenta matar a alguien», observó Rosa uniéndose a Sam junto a la cerca. Había estado trabajando con un grupo de caballos jóvenes en el potrero contiguo, y su camisa estaba llena de polvo. «Tras una mañana bien aprovechada, Cat ve algo en él que los demás pasamos por alto», respondió Sam. «Siempre ha tenido un don para reconocer las almas heridas». Rosa lo miró con una sonrisa cómplice. «Hablando de almas heridas, ¿ya has hablado con ella?» Sam sabía exactamente a qué se refería Rosa, y la pregunta le provocó un nudo en el estómago. Llevaba semanas cargando una cajita de terciopelo en el bolsillo, esperando el momento oportuno, la oportunidad perfecta para hacerle a Catalina la pregunta que llevaba meses formándose en su corazón. «Estoy esperando el momento adecuado», dijo. «Sam Morrison, si esperas el momento perfecto, esperarás hasta que Thunder empiece a dar clases de equitación a los niños». El tono de Rosa era cariñosamente exasperado. «A veces, el momento adecuado es justo cuando dejas de tener miedo». Antes de que Sam pudiera responder,
El sonido de jinetes acercándose atrajo su atención hacia el camino principal. Un pequeño grupo subía por el camino, 4 personas a caballo, avanzando al ritmo tranquilo de quienes no tenían prisa. Al acercarse, Sam reconoció al jinete que iba en cabeza y sintió una mezcla de sorpresa y placer. «Bueno, me condenarán», murmuró. El grupo estaba formado por el juez Whitman, el sheriff Bradley y 2 personas que Sam nunca había esperado volver a ver, Dutch Kellerman y una joven que tenía un parecido sorprendente con Catalina. Catalina salió del ruedo de entrenamiento, tras haber acomodado a Thunder en su establo, y se quedó paralizada al ver a los jinetes acercarse. Su mirada se fijó en la joven, y Sam vio en su rostro una serie de emociones, incredulidad, esperanza y finalmente una alegría desbordante. María. La voz de Catalina era apenas un susurro. La joven asusó a su caballo y prácticamente se tiró de la silla, corriendo hacia Catalina con lágrimas en los ojos. Las hermanas se fundieron en un abrazo que evocaba años de separación y el temor de que una o ambas estuvieran muertas. «Pensé que te había perdido para siempre», sollozó María en el hombro de Catalina. «Cuando papá murió y desapareciste pensé, estoy aquí», susurró Catalina con lágrimas fluyendo libremente. «Estoy aquí y estoy a salvo». Sam sintió un nudo en la garganta al ver el reencuentro. Sabía que Catalina tenía otra hermana, más joven y separada de Rosa y Catalina cuando murieron sus padres, pero nunca habían podido localizarla. El hecho de que estuviera allí ahora, sana y salva, era como un milagro. La jueza Whitman desmontó y se acercó con su habitual franqueza. «Señor Morrison, señorita Rosa, disculpen por llegar sin avisar, pero tenemos noticias que no podían esperar a la correspondencia formal». «Buenas noticias, espero», dijo Sam, aunque la presencia de Dutch Kellerman lo hizo receloso. El rastreador había testificado en el juicio de Harrison Webb, contribuyendo a su condena por intento de asesinato y corrupción judicial, pero su aparición allí fue inesperada. «Muy buenas noticias», confirmó la jueza Whitman. «El gobierno territorial ha reconocido oficialmente su rancho como modelo de rehabilitación y entrenamiento. Se le ha adjudicado un contrato para prestar servicios a la oficina del alguacil territorial, entrenando caballos para uso policial». Las implicaciones impactaron a Sam de inmediato. Un contrato oficial con el gobierno les proporcionaría ingresos estables, protección legal y, lo más importante, legitimidad total ante la comunidad. Era todo lo que habían logrado y mucho más de lo que se habían atrevido a esperar. «Hay más», añadió el sheriff Bradley con una amplia sonrisa. «Marcus Webb ha sido arrestado por cargos de corrupción, evasión fiscal y conspiración. Resulta que el juicio de Harrison ha abierto bastantes latas de gusanos. El fiscal general del territorio lleva meses investigando las prácticas comerciales de la familia Webb». Rosa soltó un grito de alegría que probablemente se oyó en el condado vecino. «¡Por fin!». Empezaba a pensar que ese cabrón era intocable. El dinero y la influencia pueden proteger a un hombre durante mucho tiempo, observó el juez Whitman, pero no pueden protegerlo para siempre cuando demasiadas personas comienzan a hacer las preguntas correctas. El holandés Kellerman había estado en silencio durante este intercambio, pero ahora dio un paso adelante con algo parecido a la vergüenza en su rostro curtido. «Estoy aquí», dijo, dirigiéndose directamente a Sam y Catalina, «para enmendar el daño. Pasé años rastreando gente para hombres como Marcus Webb, sin importarme mucho si realmente se hacía justicia. Lo que pasó en ese cañón, bueno, me abrió los ojos a algunas cosas que había estado ignorando». Hizo una pausa, claramente luchando con palabras que no le resultaban fáciles. «He estado trabajando con la oficina del alguacil territorial, ayudándolos a localizar a las personas que Webb contrató para hacer su trabajo sucio a lo largo de los años. Resulta que hubo muchas más víctimas además de ustedes dos. Algunas no sobrevivieron a sus encuentros con la justicia de Webb,
El peso de esa declaración se cernió sobre el grupo como una sombra. Sam pensó en el semental negro que Webb había matado, en todas las personas que habían traicionado al poderoso ranchero a lo largo de los años, y se dio cuenta de lo cerca que habían estado de unirse a esa lista de víctimas. Su testimonio ayudó a detener no solo a Harrison, sino a toda una red de funcionarios corruptos y asesinos a sueldo, continuó la jueza Whitman. El territorio es un lugar más seguro gracias a su valentía al enfrentarse a ellos. No lo hicimos para ser héroes, dijo Catalina, soltando finalmente a su hermana el tiempo suficiente para unirse a la conversación. Lo hicimos porque no teníamos otra opción. Eso es lo que los convirtió en héroes, dijo María con orgullo. Lucharon cuando era necesario y sobrevivieron cuando otros no lo lograron. A medida que avanzaba la tarde, surgió la historia del viaje de María. Tras la muerte de sus padres, unos familiares la acogieron en California, lejos de la violencia y el caos que se llevó al resto de su familia. Creció creyendo que sus hermanas estaban muertas, hasta que la investigación de Dutch Kellerman descubrió su paradero y la jueza Whitman garantizó personalmente su regreso seguro a Arizona. «Tengo una propuesta para todos ustedes», dijo el juez Whitman, mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el desierto de tonos dorados y carmesí. El gobierno territorial planea establecer una nueva ciudad a unos 80 kilómetros al norte de aquí, en la confluencia de dos importantes rutas comerciales. Necesitará fuerzas del orden, gobierno local y negocios legítimos para sentar las bases de una comunidad sólida. Hizo una pausa para dejar que las implicaciones calaran en sus oídos. Nos gustaría que considerara reubicar sus operaciones allí. Contaría con el respaldo del gobierno, protección legal y la oportunidad de ayudar a construir algo completamente nuevo. Un lugar donde los errores del pasado no definan sus posibilidades futuras. Fue una oferta increíble. La oportunidad de empezar completamente de nuevo en un lugar donde el nombre Morrison Reyes estaría asociado con negocios legítimos y servicio comunitario en lugar de escándalos y controversias. Sam miró a Catalina, viendo sus propios pensamientos reflejados en sus ojos verdes. Habían construido algo hermoso allí. Habían forjado una vida juntos, con trabajo duro y determinación. Pero la oportunidad de ayudar a construir una comunidad entera, de ser parte de algo más grande que ellos mismos, le resultaba atractiva de maneras inesperadas. «Necesitaremos tiempo para considerarlo», dijo Sam con cuidado. «Por supuesto. Tómate todo el tiempo que necesites. La ciudad no se establecerá oficialmente hasta dentro de 6 meses». Mientras sus invitados se preparaban para partir, Sam se dio cuenta de que este era el momento del que Rosa había hablado. No perfecto, quizá, pero justo en un sentido que no tenía nada que ver con el momento ni las circunstancias. «Catalina», dijo, buscando con la mano la cajita en el bolsillo, «antes de que se vayan, hay algo que necesito preguntarte». Ella se giró para mirarlo y Sam vio cómo la curiosidad en su expresión se transformaba en comprensión al arrodillarse. La conversación a su alrededor se fue silenciando gradualmente a medida que todos comprendían lo que estaba sucediendo. «Catalina Reyes», dijo Sam con voz firme a pesar del martilleo de su corazón, «entraste en mi vida como una fuerza de la naturaleza y cambiaste todo sobre quién pensaba que era y lo que pensaba que quería». Abrió la pequeña caja de terciopelo, revelando una sencilla banda de oro con una única esmeralda que combinaba perfectamente con sus ojos. «Me enseñaste que el hogar no es un lugar, sino las personas con las que decides estar cuando todo lo demás se derrumba. Me enseñaste que el amor no se trata de posesión ni control, sino de ver a alguien tal como es y elegirlo de todos modos». La mano de Catalina voló a su boca. Las lágrimas ya corrían por sus mejillas. «No te pido que seas manso, ni que seas nada distinto a lo que eres. Te pido que seas salvaje conmigo,
que construyas algo nuevo y hermoso conmigo, que me elijas como yo te elijo a ti todos los días por el resto de nuestras vidas. Respiró temblorosamente. Catalina Reyes, ¿quieres casarte conmigo? El silencio se prolongó durante lo que pareció una eternidad. Entonces Catalina se arrojó a sus brazos con tanta fuerza que los tiró al suelo, riendo y llorando a la vez. Sí, dijo entre besos. Sí, sí, 1000 veces sí. Los vítores que estallaron entre sus amigos y familiares probablemente se oyeron a kilómetros de distancia. Rosa vitoreó y gritó. María aplaudió con alegría. E incluso el juez Whitman sonrió con genuina calidez al colocarle el anillo a Catalina. Sam se dio cuenta de que ese momento representaba más que un simple compromiso. Era un símbolo de todo lo que habían superado, todo lo que habían construido juntos y todo lo que aún les esperaba. Más tarde esa noche, después de que sus invitados se hubieran marchado y el rancho se hubiera instalado en la tranquilidad nocturna, Sam y Catalina se sentaron en el porche delantero, la mano de ella en la de él, el anillo de esmeralda reflejando la luz de las estrellas. Entonces, dijo Catalina con voz suave y contenta, ¿realmente vamos a ayudar a construir una nueva ciudad? Si eso es lo que quieres, respondió Sam, podríamos crear algo increíble allí, un lugar donde personas como nosotros, personas que han cometido errores, personas que han sido juzgadas y consideradas deficientes, puedan tener una segunda oportunidad. Catalina se quedó en silencio por un momento, considerando las posibilidades. Me gusta cómo suena eso, dijo finalmente. Un lugar donde las cosas salvajes pueden ser salvajes, pero también donde pueden formar parte de algo más grande que ellas mismas. Un lugar donde el jinete salvaje se convierte en la respetada empresaria que ayudó a dominar la frontera. Y agregó Sam con una sonrisa. Siempre seré salvaje, dijo Catalina volviéndose hacia él. Eso no cambia, lo sé. Esa es una de las cosas que más me gusta de ti. Sentados juntos bajo el vasto manto de estrellas del desierto, Sam reflexionó sobre el viaje que los había traído hasta este momento. Comenzó con una decisión desesperada en un cañón, continuó durante meses de peligro e incertidumbre, y culminó en esto, un amor elegido libremente, un futuro lleno de posibilidades y la certeza de que, fueran cuales fueran los desafíos que les aguardaran, los afrontarían juntos. El jinete salvaje había encontrado su hogar, no en un lugar, sino en el corazón de un hombre que amaba su salvajismo tanto como su dulzura, que veía su fuerza como un regalo más que como una amenaza, que eligió estar con ella cuando el mundo entero parecía estar en su contra, y juntos construirían algo nuevo. No solo un rancho o un negocio o incluso un pueblo, sino un legado de coraje, compasión y la creencia radical de que todos merecen una oportunidad de redención. A lo lejos, Trueno relinchó suavemente en su establo. El sonido ya no era de miedo ni ira, sino de satisfacción. Al igual que su entrenador, había aprendido que la naturaleza salvaje y la confianza podían coexistir, que la fuerza no siempre significaba soledad, y que a veces lo más poderoso era dejarse querer. La historia del jinete salvaje estaba terminando, pero la historia de Sam y Catalina Morrison apenas comenzaba. Y en un territorio donde la justicia severa y las segundas oportunidades eran tan raras como la lluvia del desierto, ese comienzo se sintió como el más hermoso milagro de todos. A continuación, tienes 2 historias más destacadas en tu pantalla. Si esta te convence, no querrás perdértelas. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras publicaciones.